Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles nuevamente en otro programa más de Acontecer Médico en este jueves. Muy frío, por cierto, pero bueno, aquí estamos, Ricardo Urzúa, su más seguro servidor como siempre, y dándoles la más cordial bienvenida a tu programa. Esta tarde hablaremos de las especialidades médicas de vanguardia. Estas especialidades médicas a la vanguardia que son tan necesarias en nuestros tiempos, es muy importante saber que el que haya diferentes especialistas surge por algo, es una necesidad que cada médico se haya especializado después de ser médico en un área muy específica. Esto da mejor calidad y estar sobre todo muy al día en la actualización y la evolución médica que día con día se lleva a cabo a nivel mundial. Es por ello que esta tarde les podemos comentar también que la especialidad médica per se no puede ser sola, siempre va a necesitar un gran apoyo y este apoyo es la infraestructura hospitalaria. El Hospital Country 2000 es un hospital de alta tecnología hospitalaria y es por ello que están con esta fusión, con esta sinergia, con grandes especialistas como los que tendremos durante esta tarde. Con unos temas, la verdad, muy interesantes, es un programa muy versátil, ya que vamos a tocar varios temas que son muy necesarios y que sabemos que cada tema puede ser y va a ser un programa completo para ustedes, pero haremos lo más importante y recalcar lo más relevante de cada especialidad esta tarde. Uno de los grandes puntos que sabemos que es una epidemia mundial es la obesidad y la obesidad mórbida. En ese sentido hay una gran solución que muy poco se sigue haciendo caso, que es la cirugía bariátrica. Esta tarde tenemos al doctor Miguel Orozco González, que es cirujano bariatra. Doctor, pues muchísimas gracias por asistir al programa, gastroenterólogo también, por supuesto. Y bueno, pues una gran herramienta como es la cirugía bariátrica para combatir un gran mal como es la obesidad, doctor. Así es. Fíjate que la cirugía bariátrica cada vez tenemos más auge, tenemos muchos años que se realiza y es un procedimiento que se debe conocer que es un arma, es un bastón de ayuda para que los pacientes puedan bajar de peso y ya que esta, como tú le dices, es una epidemia y que nuestro país es un país que se vino en forma importante este sobrepeso en nuestra población. La obesidad y el sobrepeso, ¿verdad? Sí, por supuesto que estamos hablando que la cirugía bariátrica siempre ha sido encaminada más a lo que se le denomina como la obesidad mórbida, pero me gustaría empezar un poco de si nos puedes explicar a qué se refiere con obesidad mórbida, en qué momento se considera que hay una obesidad mórbida, pero también hasta dónde es la limitante en el sentido de decir, bueno, el cirujano bariatra no nada más va a operar siempre, sino también maneja la obesidad como algo integral. ¿Qué nos puedes comentar de esto, doctor? Mira, los pacientes candidatos a obesidad mórbida, el paciente obeso es aquel que se caracteriza, es un paciente con exceso de grasa corporal y esta es una enfermedad crónica degenerativa y que estadísticamente nos va a aumentar el porcentaje de muerte en los pacientes. Okay. Entonces actualmente es una enfermedad y esto se rodea de un sinfín de características que actualmente le estamos llamando síndrome metabólico. Exacto. Y de aquí vemos que tenemos que elegir quiénes son candidatos a recibir esta ayuda en este tipo de cirugías. Claro, de hecho aquí estamos viendo más o menos la base que es, digamos, para el punto de decisión, que es el índice de masa corporal. Estamos viendo lo que es el normal, el sobrepeso, y a una persona obesa, obesidad severa. Y vean, por ejemplo, en este caso, el porcentaje o el índice de masa corporal en una persona que ya se considera como obesidad mórbida. Estamos hablando, es mayor a 40. Así es lo que se conoce como obesidad clínicamente severa. Correcto. Aquel paciente que ya se le debe ayudar. Tenemos que aclarar que este tipo de pacientes se debe de manejar en una forma multidisciplinaria. Exactamente. No es nomás entrar, eres candidato a una cirugía. Por supuesto. Debemos de apoyarnos con el resto de las especialidades médicas que se están actualmente acompañando para que tengamos unos buenos resultados. La obesidad clínicamente severa, como tú lo tienes aquí mencionado, es índice de masa corporal arriba de 40. Pero ¿quién se debe operar? Los índices de masa corporal también arriba de 34.9. Correcto. Que de 34.9 a 40 es una obesidad de primero y de segundo grado en adelante. Los pacientes que son candidatos son aquellos pacientes que se van a operar arriba de 40, pero si se acompañan de comorbilidades, que son enfermedades asociadas a la obesidad,
está indicada la cirugía a aquellos pacientes por arriba de 34.9, o sea, de 35. Que estaríamos hablando, doctor, como diabéticos, hipertensos. Así, las enfermedades es la diabetes, entre las cosas más frecuentes, la hipertensión arterial, los trastornos musculoesqueléticos a nivel que quiera, rodillas, caderas, columna, etcétera. Claro. Es una comodidad. Aquellos pacientes que tienen apneas del sueño, los roncaderos en el cual tienen hipoxia cerebral, mujeres que no logran tener ovulaciones, los ginecobstetras, es un problema que tienen. Si esta paciente no puede tener ovulación y se quiere embarazar, hay que mejorar su obesidad, pueden tener ovulaciones y además son embarazos de menos riesgo. Claro. Entonces son este sinfín de enfermedades asociadas. Y una cosa importante, se considera también una comorbilidad la autoestima de la persona. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo Claro. se siente? No nomás es que soy El diabético o rechazo soy hipertenso. social, claro. Sigue habiendo mucha exclusión social en estos pacientes. Entonces, si su autoestima está bajo, también se considera una comorbilidad. Cierto. ¿Verdad? Y entonces, estos pacientes son candidatos también, son menos pesados. Una cosa importante, el paciente diabético es algo que viene surgiendo. ¿Qué pasa con el diabético? La norma oficial mexicana nos está diciendo estas comorbilidades y que ese paciente ya es candidato. Esto ya está reglamentado en el Congreso. Digamos como una cirugía antidiabetes, por ejemplo. Estamos hablando que el índice de masa corporal para un paciente diabético puede ser arriba de 30. Claro. Entonces ya estamos operando algunas cirugías en pacientes no tan obesos. Estamos mejorando. Y es una cirugía no antidiabetes, pero sí sabemos que logra un control importante. Y hablo de diabetes tipo 2. Correcto. Y en estos pacientes, ¿quién puede tener una mejoría? Tenemos que medir la reserva pancreática del paciente, que tengamos todavía un páncreas que puede responder a la cirugía, y entonces esos pacientes son candidatos a una cirugía para diabetes, para control de la diabetes. Claro. Y si ese control de la diabetes es adecuado, tus niveles son buenos, tus complicaciones tardías de la diabetes, pues no se van a presentar si ya es un buen control. Esto es hablando de comorbilidades. Por supuesto. Ahora, es importante recalcar, el sentido de que no es una cirugía estética, no es nada más para verse bien. O sea, hay un fondo médico, que esto yo creo que es muy importante, y por lo mismo yo creo que el diagnóstico, la evaluación, y en ese sentido ya una decisión como para hacerse la cirugía, es muy importante acudir al especialista. Así que es el tema de esta tarde, de los especialistas de alta especialidad, que yo creo que eso es algo muy importante. Ahora, el hacerse una cirugía bariátrica requiere también, como decíamos, de una serie de factores que lo hace también un abordaje interdisciplinario. Estábamos hablando, por ejemplo, personas que con un desorden hormonal no pueden bajar de peso. Por supuesto que también tiene que tener esa interconsulta del ginecólogo, etcétera, para poder en un momento dado estar preparado para una cirugía. Sí, ¿no, así doctor? es un manejo disciplinario y tiene que ser evaluado previamente por nuestra nutrióloga que nos ayuda. Es un equipo. La parte La nutricional. psicóloga es muy importante porque el apoyo psicología y nutrición es importante, psiconutricional. Correcto. Además, previamente son valorados por medicina interna, por cardiología, aquellos pacientes por neumología, si tenemos neumopatías restrictivas por sobrepeso, nos ayudan también a que esta cirugía sea de bajo riesgo, que no es un riesgo importante. Correcto. Porque si ese paciente tú eres un gordito, pero tienes de alto riesgo y la cirugía es una complicación que puede poner en peligro a la vida del paciente, no hay que operarlo, hay que mejorarlo primero. La parte psicológica es importante también como para poder definir si se hace la cirugía o no, ¿no? Definitivamente, porque puede haber no candidatos, pero sí puede haber un paciente que no sea candidato y que entre un proceso de manejo y que después en un momento sea un buen paciente, un buen candidato a una cirugía. Correcto. Porque yo les digo a mis pacientes, esto es día a día. Tú ves los pacientes son alcohólicos. Tienen 5 años sin tomar, 10 años sin tomar, y ellos tienen que pensar, soy alcohólico, no tomo, y hoy no va a tomar. ¿Cierto? Y el obeso sigue siendo obeso toda su vida. Por supuesto. Porque este paciente tiene marcas genéticas para ser obeso. Claro. Además de todo lo que nos está rodeando todos los días, nuestros malos hábitos de alimentación. Hay que cambiar un estilo de vida. Por eso la psicóloga nos tiene que ayudar a que estos pacientes cambien su estilo de vida. Tienen que ser guiados con un nutriólogo para que vayan cambiando su tipo de alimentación. Es un bastón de ayuda solamente para que ese paciente se ayude
a perder peso y nosotros estarlos orientando. Correcto. Por último, ¿qué técnica o qué técnicas son ahorita las más actuales, las menos riesgosas y las que están teniendo mucho mejor resultado a corto, mediano y largo plazo, doctor? Mira, básicamente se dividen en cirugías restrictivas, que es para que hacer un estómago pequeño. Correcto. Que comas poco alimento y te sientas con una plenitud. Hay cirugías que se llaman mixtas, que son cirugías que hacen un estómago pequeño y que se hace un procedimiento que te disminuya la absorción de grasas, de carbohidratos, pero también te disminuye la absorción de algunos otros elementos, de hierro, de ácido fólico, de calcio. Entonces estos pacientes tenemos que tenerlos bajo supervisión. Es muy fácil, no es nada difícil, pero sí es paciente que tiene que tener un orden. Y también tenemos cirugías mal absortivas completamente, que es una desviación de escopinar o biliopancreáticas, que son cirugías que se realizan menos, pero que sí hay indicación y sí se realiza en la actualidad. Claro. Me gustaría, doctor, que al final del programa que vamos a hacer, les comento que al final del programa, para que se queden con nosotros a esta hora, vamos nosotros a estar haciendo unas conclusiones de cada parte. ¿Qué es lo que mejor conviene en cada una de las especialidades que vamos a ver a lo largo de esta tarde? Yo creo que aquí, doctor, es importante también al final que nos expliques un poco las técnicas, cuáles son las prioritarias, pero por ejemplo, podemos ya al final hablar un poco de lo que es el bypass gástrico, cómo ha evolucionado, cuáles son los que ya ahorita se están descartando, la manga gástrica, por ejemplo, que anteriormente se manejaba, lo que es en este caso el balón, que mucha gente no lo conoce, en este caso, bueno, funciona, no funciona, cómo lleva. ¿Te parece que al final hagamos una recapitulación ya específicamente como una recomendación para el público general, doctor? Así es. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues entonces vean cómo la parte de la cirugía bariátrica es muy seria, o sea, no se puede tomar a la ligera, pero también es algo multidisciplinario. Nosotros creemos mucho en que la parte de la supervisión médica debe de ir desde el sobrepeso hasta obesidad mórbida. Siempre tiene que hacerse este equipo multidisciplinario y creo que es una parte muy importante. Este es uno de los primeros temas que les tenemos esta tarde, donde las especialidades médicas a la vanguardia les van a dar y nos van a dar a cada uno de nosotros una solución, pero lo más interesante de todo es que están intercaladas, están entrelazadas entre cada una de las especialidades, todo para el beneficio del paciente. Esta es actualmente la medicina moderna. Vamos al primer corte, regresamos y también vamos a hablar de otro tema muy importante como es la próstata. Tú como hombre te estás checando, has ido a checártelo, pues aguas porque están incrementándose muy fuertemente los cánceres de próstata. Continuamos, no tardamos nada en el corte comercial y regresamos en un segundo. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. También hablar del hombre es hablar de a veces mucha desidia, hay mucha indiferencia hacia la prevención, hacia tratarse adecuadamente y oportunamente las enfermedades. Hay muchos tabúes, hay mucha situación todavía de telarañas en la cabeza acerca de lo que es el checarse la próstata. Todos lo sabemos, todos hacemos inclusive bromas sobre esto, pero no tienen idea cómo salva vidas el hacerse un chequeo general. Para hablar de esto tenemos aquí nada más y nada menos pues a un gran especialista, el doctor Luis Rodríguez Gutiérrez, quien es urólogo y que además nos trae algunas ciertas novedades acerca de las nuevas perspectivas que hay, tanto para prevenir como para hacer un combate y un abordaje adecuado, cuando inclusive ya pasa de ser en que se agrandó la próstata a cuando ya estamos hablando de que ya se tiene un cáncer, que es algo todavía mucho más grave y sobre todo en muchas ocasiones silencioso. Doctor, pues, ¿qué es y qué función tiene la próstata? Para empezar, bienvenido antes que nada. Bueno, básicamente la próstata es un órgano que forma parte de lo que es el área urinaria y genital del hombre. Tiene algunas funciones muy importantes.
La próstata comparte con sus conductos por donde sale su secreción la vía urinaria también, o sea, hacemos pipí por el mismo conducto por donde eyaculamos. Exacto. Pero la próstata no solamente sirve para darnos problemas, realmente produce un líquido antibacteriano que es de los más potentes que se conocen en la naturaleza, y eso hace que los hombres tengamos menos infecciones urinarias que la mujer, por ejemplo. Ah, qué bien. Y segundo, el antígeno prostático, que es una sustancia que determinamos en sangre como diagnóstico, también cumple una función. Realmente se llaman cininas, que son sustancias que hacen que se degraden las proteínas. Entonces, cuando nosotros eyaculamos, el semen forma una gelatina. ¿Correcto? En el tracto de la mujer, esa gelatina se tiene que licuar para que los espermatozoides avancen. Okay. Esa función la hace esa cinina de la próstata. Ah, qué bien. Ahora, dentro de la patología de próstata tenemos tres grandes problemas. Uno es los procesos inflamatorios, que son enfermedades del joven sexualmente activo. Y en las gentes adultos mayores por encima de los 60 años es el crecimiento prostático benigno, que se llama hiperplasia genéricamente, y el cáncer de próstata. En tratándose del cáncer de próstata, yo abordaría tres aspectos que me parecen muy importantes. Primero, ¿cuáles son los factores de riesgo y qué medidas de prevención podemos tener? Exacto. Segundo, la controversia que hay sobre la detección oportuna. Vaya. Y tercero, algunos aspectos de diagnóstico y tratamiento. Correcto, doctor. Ok, en tratándose de factores de riesgo, la obesidad, la edad, la tendencia, hay tendencia a cánceres. O sea, todos los cánceres en cualquier parte del cuerpo, hay dos grupos de cánceres. Unos que tienen lo que se llaman cánceres que tienen una gran relación genética. Exacto. Y otros que se llaman cánceres espontáneos. Bueno, la próstata no es la excepción. Entonces, hay una tendencia genética a tener cánceres de tipo no espontáneo en la próstata. Entonces, el antecedente familiar es un factor de riesgo muy importante. La alimentación. Está comprobado, por ejemplo, los chinos en China, alimentados con derivados de soya, con vegetales, que hacen ejercicio, tienen una incidencia de 7 por 100,000. Después de 3 generaciones, esas gentes en Estados Unidos tienen una incidencia de 270 por 100,000. Entonces, esto quiere decir que no solamente es el factor genético, sino que hay factores ambientales. Claro, tiene que ser. Se está hablando actualmente de lo que se llama agentes hormonales, agentes químicos con actividad hormonal, que son muy importantes. Claro. Y hemos visto en el mundo cómo la pubertad se ha hecho más temprana, la cuenta espermática ha disminuido y se incrementan cánceres de mama y cánceres de próstata que tienen un común denominador, que están relacionados en parte de su proceso evolutivo con aspectos de tipo hormonal. Uh-huh. Entonces, esos son factores de riesgo bien reconocidos. ¿sí? Claro. El tabaco es un factor también bien reconocido y la obesidad, lo que se llama síndrome metabólico. Claro. La insulina no solamente tiene como función el modificar los niveles de glucemia, sino realmente tiene también actividades proliferativas. Uh-huh. ¿sí? Entonces, por eso el síndrome metabólico se ha ligado tanto con crecimiento prostático como con cáncer de próstata. Wow. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir? Bueno, pues mantenerse en peso, una dieta balanceada, o sea, las gentes ya mayores no tenemos por qué comer la misma cantidad de proteínas que un jovencito. Cierto. Entonces tenemos que restringir proteínas animales sin abandonarlas. Yo estoy convencido de que la salud no son extremos, la vida no son extremos, son equilibrios. Exactamente. Hay que hacer ejercicio, de alguna manera el cuidar la alimentación. Y por otra parte, la controversia que hay sobre la detección oportuna. Y aquí voy a enfocar dos aspectos. Primero, el antígeno, o sea, la cuantificación del antígeno en sangre no basta. ¿Por qué? Porque hay tumores de próstata que no elevan el antígeno, aun cuando hay cánceres muy agresivos. ¿Por qué? Porque el tumor es tan mal diferenciado que no produce antígeno. Ah, caray. Segundo, a través del tacto podemos detectar un cáncer de intestino, de colon, que también es muy frecuente, a través de un sangrado normal. Tercero, podemos detectar procesos inflamatorios del ano, que dan sintomatología parecida al de la próstata. Exacto. Esa es una parte de la controversia. Creo que hay que hacer tacto rectal, hay que hacer una buena historia clínica, hay que hacer tacto rectal y hay que hacer la determinación de antígeno. Segundo, sobre si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, existe una controversia entre los institutos de salud de los Estados Unidos, la Sociedad Americana de Urología y la Sociedad Europea de Urología. Entonces, se ha definido concretamente que sí hay que hacerlo. Obviamente no a todo mundo, hay que definir quién está en riesgo.
Entonces se considera que a una gente entre 40 y 45 años se le debe hacer un antígeno, determinar cuáles son sus niveles basales y sobre esa base decidir a quién se le va a hacer antígeno cada año, a quién cada 5 años o a quién cada 10 años. Estructurarle ya su programa. Exactamente, eso es lo más racional, porque eso permite que se personalice la detección, no que se masifique. Eso está interesante. Entonces, creo que es muy importante definir en todo en medicina factores de riesgo. Por supuesto. Y definir grupos de riesgo, porque no sería racional hacerle a todo mundo todo, pero sí hay que hacer una buena historia clínica, hay que hacer una buena detección y hay que definir factores de riesgo. ¿Por qué? Claro. Porque una evaluación médica a tiempo no nos va a evitar un problema, nos permite detectarla a tiempo. Sí, por supuesto. Un cáncer detectado a tiempo, la gente se puede morir de otra cosa. ¿Sí? Correcto. Entonces, eso a mí me interesa mucho puntualizarlo porque se ha generado mucha confusión, sobre todo en redes sociales. Sí, hay mucha información que dice ahora no toques ni dejes que te toquen la próstata. Exactamente. Entonces, después de todo lo poquito que se ha ganado, ahora va para atrás, ¿no? Es que nosotros lo hemos vivido. Mire, hace 20 años nosotros veíamos los cánceres avanzados con dolores terribles en la columna. Había pacientes que se les hacía cordotomía, o sea, se quedaban paralíticos para aliviarles el dolor. Ahora lo que vemos 15 años después son pacientes en etapas tempranas que podemos curar. Excelente. Es cierto, hacen falta marcadores tumorales que nos digan, este tumor se va a comportar de manera agresiva y este no. No los tenemos todavía, se está trabajando mucho en eso a nivel mundial. Pero mientras no lo tenemos, nosotros tenemos que tratar al paciente con la verdad de este momento. Cierto. Y ofrecerle lo que está comprobado. Para mí es una gran responsabilidad que me llegue un paciente joven con un cáncer y le diga, ¿sabes qué? Pues vamos a esperar a ver si tu cáncer te mata o no te mata. No, creo que eso, no. Eso yo se los pongo por enfrente a la gente que en las redes sociales nos dice que no hay que tocar la próstata. Eso es falso. Claro. Eso es estar jugando con la salud de la gente. Entonces aquí en este caso estamos hablando que el antígeno es solamente un indicativo, no debe ser ya definitivo como para un diagnóstico ya final. Así el otro, obviamente, el tacto rectal, que eso es importante. Y la historia también, clínica. Y la historia clínica, que Mire, es lo más, lo básico. En medicina tenemos que acostumbrarnos a que una golondrina no hace primavera. Así es. O sea, el pensamiento unicausal está abandonado. Todos los fenómenos en la vida son multicausales. Primero. Segundo, en medicina uno se equivoca más por no hacer que por no saber. Claro, no le voy a pedir a un paciente una resonancia magnética o algo que lo radie sin justificación. Así es. Pero cuando uno tiene una sospecha razonable hay que hacer las cosas. Por supuesto. Ahora, en cuanto a diagnóstico y tratamiento, pues lo más importante es una buena historia clínica, el hacer algunos estudios de laboratorio para ver si hay infección activa, el hacer la cuantificación de antígeno tratando de que no haya habido un tacto rectal antes, ¿sí? El hacer estudios complementarios como el ecosonograma y las biopsias cuando es necesario, sí, y otro tipo de estudios que ya dependerán de cada quien. En los tratamientos tenemos que definir si estamos hablando de un tumor localizado nada más a la glándula o un tumor que ya se salió de la glándula, un tumor metastásico. Aquí estamos viendo una gráfica donde hay un tumor maligno justamente. Exactamente, en esta gráfica se ve cómo el tumor ya distorsiona la próstata. Es un tumor que se ha salido de la glándula. Entonces, no es lo mismo manejar un tumor que está localizado a la glándula, que es a tiempo, a manejar ya un tumor fuera de la glándula. En ambos casos se puede hacer mucho por los pacientes, pero obviamente el tratamiento tiene que ser diferente. Correcto. Ahora, aquí en este caso, doctor, hay dos partes que para la persona, nosotros siempre buscamos que tenga una alerta identificable. En ese sentido, la hiperplasia prostática benigna y lo que sería en este caso ya el cáncer, no precisamente porque alguien tiene una hiperplasia va a desarrollar un cáncer. Claro. Lo hay. O sea, son padecimientos que tienen algunas interrelaciones, cierto, pero son dos padecimientos diferentes que derivan de zonas diferentes de la glándula. La hiperplasia prostática embriológicamente deriva del mesodermo y deriva de lo que es la zona transicional. Los cánceres de próstata derivan del ectodermo y es la parte posterior de la próstata. Entonces, son dos áreas diferentes, pero tienen algunos aspectos en común, que es la dieta, es la nutrición, la obesidad. En ambos casos influyen muchos para el crecimiento benigno o para un crecimiento maligno. Claro, ¿no? Pero está siendo bien difícil, doctor, pero ojalá que vayamos cobrando conciencia. Nosotros insistimos mucho en esto: nutrición, ejercicio, un estilo de vida saludable, no tabaco, etcétera. Ojalá que esto nos dé. Me gustaría que al final, ya en las conclusiones, doctor, nos pudieras comentar, por ejemplo, las perspectivas que hay tanto para poder superar una hiperplasia prostática benigna, o ya en su momento en qué situación
podría uno decir, híjole, esto creo que ya no es nada más que se me agrandó la próstata, creo que puede ser algo más grave. Claro. Al final, ¿te parece, doctor? Con que todo lo veamos? gusto, claro. Perfecto. Que sí. Vamos entonces al corte, al final vamos a tener las conclusiones también sobre esta especialidad y vean cómo también esta es una muestra implacable de que es impresionante cómo se están interrelacionando todas las especialidades, la nutrición, el estilo de vida, el ejercicio, obesidad, hormonas, y en el hombre, bueno, igual, no tal grado que la mujer, pero hay también unos factores hormonales muy, muy importantes. Vamos al corte y ahora vamos a hablar justamente de la parte ginecológica. Vean cómo también el cáncer aparece en todas partes. Entonces, este gran esfuerzo que estaremos haciendo en conjunto con todo el staff de especialistas va a ser realmente un parteaguas en la medicina en nuestro estado y próximamente, ¿por qué no?, en nuestro país. Vamos al corte, no tardamos absolutamente nada. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores, respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores, respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Siguiendo con este tema de la parte de especialidades de alta o muy bien de alta especialidad en la parte médica, yo creo que hay un punto bien importante y es que la mujer es base de la sociedad y en la mujer hay que preservarle todo su bienestar, por supuesto. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante también puntualizar algunas situaciones que se siguen dando aún, que por cierta cultura en ocasiones a la mujer no se le permite hacer todos los estudios que son necesarios, etcétera. Vamos a hablar sobre virus de papiloma humano y embarazo de alto riesgo, pero antes me gustaría también comentar cómo es tan importante lo que decía yo al principio, que puede haber muy buenas especialidades o especialistas, pero si no se tiene lugar donde se puedan estar ejecutando cada uno o realizando cada uno de los procedimientos de las cirugías con alta seguridad, con una alta tecnología, la verdad es muy difícil. Es por eso que, bueno, agradecemos mucho al Hospital Country 2000 que nos ha tenido la confianza y estamos creando esta sinergia para que todos los proyectos que nosotros estamos teniendo en cáncer, en obesidad, en muerte prematura, bueno, cualquier cantidad de enfermedad renal, en todos estos proyectos vamos a estar haciendo una sinergia, vamos a ir de la mano de aquí en adelante, ya que el Hospital Country 2000 es un hospital con valores y eso nos ha gustado mucho. Hay una concomitancia en ese sentido de lo que acontecer médico tiene, respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente y algo que nos ha gustado mucho y lo hemos vivido, sobre todo la preocupación que tienen por el sentido humano. Esa parte humanista es muy importante, aunado a la tecnología de punta con la que cuenta el Hospital Country 2000. Y actualmente tiene 62 habitaciones, 2 quirófanos, 9 salas de cirugía, hemodinamia, hemodiálisis. La verdad está súper equipado. Y algo muy importante, la terapia intensiva de adultos, próximamente ya tiene su propio banco de sangre, entre otros. Y lo más interesante es que están invirtiendo para nuestra salud, no nomás aquí en Jalisco, en el occidente, sino, ¿por qué no?, que a nivel nacional, ya que llegamos a 20 estados de la República, pueden venir a tratarse aquí al Hospital Country 2000 con los especialistas, porque próximamente viene ahí una torre que va a ampliar todavía más la capacidad de captación de pacientes. Así que si ustedes nos están viendo en cualquiera de estos 20, en Chiapas, en Sinaloa, en Michoacán,
vénganse para acá y aquí realmente se va a poder atender el Hospital Country 2000 y obviamente con todos los especialistas que a lo largo de este programa hemos estado presentando. Entonces, hablar, como decía yo, hablar de la mujer es hablar de la base piramidal de lo que es nuestra sociedad aquí y en cualquier parte del mundo. Esto por ello que es muy importante crear conciencia. Tú como hombre siempre tienes que darle libertad a la mujer para que se haga sus estudios. Bueno, pues esta tarde también nos acompaña el doctor Arturo Martínez Dueñas. Doctor, bienvenido. Mucho gusto. Un gusto, tu especialidad de ginecología, pero sobre todo el poder hablar de un tema como es el virus de papiloma humano. Y por otro lado, el doctor Raúl Armas, doctor también. Mucho gusto. Un gusto que te integres aquí al panel, donde también lo que es el embarazo de alto riesgo, que es una de las partes importantes, inclusive ha sido uno de los objetivos del milenio que se están buscando, el tratar de evitar la muerte materna, la muerte de las madres, que es algo, híjole, que a nivel mundial está creciendo mucho, y en México, por supuesto que no hay programas en lo institucional como se están haciendo en lo privado. Primeramente, doctor, me gustaría hablar sobre el famoso VPH. Tanto se habla del virus de papiloma humano, doctor, que si se puede prevenir, que si no, que si la vacuna es buena, que se va a hacer daño. Pero principalmente en ese sentido, ¿qué hay con la comprobación de que efectivamente sea el principal precursor de un cáncer cervicuterino, doctor? Claro, doctor, muy amable por la invitación. Al contrario. Sí, es sabido por todos que el virus de papiloma se encuentra en el 98% del DNA del virus en los cánceres de cuello de la matriz. 98%. Sí, Wow. sí, entre el 16 y 18 son los que cubren la mayor porcentaje de cánceres a nivel de mujer en cuello, pero también se encuentra en laringe, se encuentra ya en datos en pulmón y en otras partes del cuerpo. Correcto. Entonces sí es muy importante establecer el tratamiento, la prevención para este tipo de enfermedad. Aquí hay una diferenciación importante y es la tipificación, ¿no? Sí. En este sentido, bueno, sabemos que hay virus de papiloma humano que simplemente no van a causar cáncer, que solito inclusive se van a erradicar. Pero en este sentido, los fenotipos, digamos, en ese sentido de los virus de papiloma humano, que es para lo que están diseñadas las vacunas, doctor, ¿están dando resultado? ¿Sí se está logrando prevenir y en un momento erradicar? Sí, es muy importante saber que las vacunas no van a cubrir contra todos los tipos de virus de papiloma que pueden afectar ya sea a la pareja, hombre y mujer. Exacto. Hay dos tipos de vacunas. Una de ellas está prácticamente protegiendo contra los virus de alto riesgo. Protege contra el 16 y 18. Y la otra vacuna es tetravalente, protege contra los dos tipos de virus que producen cáncer, como son el 16 y 18, y también para los que producen verrugas. Las verrugas a nivel vulvar, por ejemplo, y es el 6 y el 11. Entonces, las vacunas están protegiendo contra un número limitado de virus por su formación molecular de los virus. Su estructura es parecida. Entonces, esta protección puede extenderse a 9 subtipos de virus, de los 30 que afectan el área anogenital de hombres y de mujeres. Exacto. Aquí hay un punto importante porque de repente, sobre todo a nivel de jóvenes, por ejemplo, que ahora se da mucho la cuestión de tener relaciones sexuales una y otra con diferentes parejas, en el sentido de que el punto de que una vez que se tiene contacto, que ya está contagiado del virus de papiloma humano, ¿en cuánto tiempo ya aparecerán las lesiones, doctor? Ok, una vez que ocurre la exposición al virus, puede tardar desde 1 hasta 8 meses para que se presente. Eso del periodo ventana que le llaman. Sí, un periodo de latencia. Puede tardar desde 1 hasta 8 meses dependiendo del estado general de la persona expuesta. De esto puede tardar otro mes para que se establezca ya sea el contenimiento por parte del huésped, para que la enfermedad pueda contenerse y permanecer en tiempo latente durante mucho tiempo, o que se desarrolle la enfermedad activa y que ya pueda producir algún tipo de lesión más importante como son las lesiones precancerosas. Y ya una vez que aparecen las lesiones, ¿en cuánto tiempo se calcula que pudiera ya estar generando un cáncer? Ok, el tiempo de evolución para que se ocurra en que ocurre la exposición y se desarrolle un cáncer puede tardar hasta 15 años. Ah, qué caray. Sí, o sea, eso va a depender mucho del estado nutricional, del tipo de virus y del estilo de vida de la persona que adquiere el virus. Entonces, si la persona fuma, es sedentaria, no come bien, puede ser un poquito más temprano. Aquí estamos viendo, obviamente, en este caso, lo que son las lesiones, lo que es normal, la parte normal del tejido, y cómo de alguna manera viene ya el virus haciendo su evolución negativa, ¿no? Claro, sí, en la parte superior izquierda se ve un cuello completamente normal, en la parte de abajo se ve una lesión precancerosa, y en la parte del lado derecho de la pantalla se ve ya las lesiones cancerosas. Esto puede tardar hasta 15 años. Hay cierta relación con la edad
Por ejemplo, los diagnósticos de cánceres, anteriormente los hacíamos alrededor de los 35 años porque la pareja o la mujer iniciaba relaciones a los 20 años. Exacto. Como en la actualidad tenemos pacientes ya con virus de papiloma desde los 12 o 13 años, entonces los casos de cáncer van a ocurrir a edades muy tempranas. Alrededor de los 25 años ya podemos tener cánceres de cuello de la matriz. Exacto. Bien, bien, bien. Doctor, doctor Armas, aquí en ese sentido, digamos que todos los embarazos pues tienen su riesgo, ¿no? Ya el hecho de tener un embarazo hay riesgo. Aquí en este sentido, primeramente, ¿cuándo se consideraría un embarazo de alto riesgo? Bien, antes de que le dijera el término, quisiera darle las gracias por el espacio que nos proporciona, doctor, a usted, a su canal y a todos sus teleaudientes que nos están viendo, y que vamos a tratar de dejarles un pequeño mensajito. Si partimos de la base de que el año pasado nacieron en México 2 millones de nuevos niños, 2 millones de nuevos mexicanos, hay que tener la idea de que el embarazo, que es un evento circunstancial en la vida de la mujer, se puede ver afectado por muchos problemas, y aproximadamente 12 a 15 de cada 100 embarazadas puede cursar con un embarazo de alto riesgo. Desde luego que hay embarazos de alto riesgo, digamos, con bajo riesgo, pero algunas de nuestras pacientes, algunas de las mujeres, realmente se ven en una situación apremiante, ellas, su niño, que pueden tener incluso una fatalidad, tanto ellas como el bebé, o en ocasiones los dos. Y entonces nosotros tenemos que saber que de 100 embarazadas, la población aproximada de 12 a 15 de ellas van a intercurrir con un embarazo de alto riesgo. ¿Y por qué se causa, por qué entran en esa parte de alto riesgo, doctor? El embarazo de alto riesgo por sí solo puede ser provocado por una enfermedad que ya tenga predisponentemente la mujer, o durante el curso del embarazo se presente un nuevo evento de enfermedad que va a dar problemas en la evolución del embarazo. Okay. Por ejemplo, muchas mujeres que tienen antecedentes de familiares diabéticos, su papá, su mamá, sus hermanos, se embaraza ella por el puro efecto del embarazo, que es un factor de riesgo para hacerse diabético, se aclara diabética durante el embarazo, y el mismo embarazo por sí solo y su diabetes van a ser un factor nocivo para la evolución del mismo, así como para su terminación. Ok. Aquí por ejemplo, en el punto de embarazo de alto riesgo, y hablando de los factores, por ejemplo, se ha incrementado, por ejemplo, el hecho de que a edades más cortas se estén quedando en un embarazo las chicas. Desde luego que el embarazo de alto riesgo tiene unas ventanas de presentación que es más alto en las mujeres jóvenes, vamos a decir, tenemos una población rica de adolescentes embarazadas, es ahí donde es uno de los puntos más importantes del embarazo de alto riesgo. También mujeres añosas, en donde también el embarazo por sí solo y la evolución, la edad es un factor de alto riesgo. Entonces estas ventanas de mujeres jóvenes y mujeres añosas es un problema serio de presentación de embarazo de alto riesgo. ¿Sí? Por supuesto. Aquí vendría en este sentido una combinación de lo que estábamos comentando, doctor Martínez, en el sentido de que si aparte de eso empiezan más temprano a tener relaciones sexuales, no se cuidan desde el punto de vista de no quedar embarazadas, pero tampoco se están cuidando en el sentido de no contagiar con una enfermedad de transmisión sexual, o en este caso específicamente el virus de papiloma humano. Yo creo que en este sentido vamos en la dirección incorrecta, ¿no? Claro. O sea, en lugar de mejorar y prevenir la muerte materna, pareciera que se está haciendo todo para incrementar estas estadísticas, ¿no, doctor? Es importante mencionar lo siguiente, lo ideal, bueno, como lo ideal no existe, pero lo que se pueda acercar a lo ideal sería que una pareja, un matrimonio, una persona que está en la idea y el deseo de tener un hijo, tuviera una consulta prenatal, preconcepcional, pregestacional. Es decir, que se le puedan valorar los factores de riesgo que pueda tener tanto ella como su pareja, y poder planear la idea de si se puede embarazar, con qué características va a ser su embarazo, cómo va a ser la evolución de este embarazo, cómo va a terminar este embarazo, y en un momento dado tener una idea, un plan, un seguimiento en la atención lo más escrupuloso posible para evitar precisamente un daño. Hay que entender que la palabra alto riesgo
significa alta probabilidad y riesgo de que se pueda condicionar un daño. Entonces es importante, ojalá, que así como en la prevención del virus del papiloma humano, tuviéramos nosotros la chance de ver a las mujeres antes de que se fueran a embarazar. Eso sería lo ideal. Podríamos hasta sesgar pacientes con una claridad absoluta de decirle, señora, usted realmente no se puede embarazar. Bueno, tal vez sí se puede embarazar, pero la evolución próxima, siguiente de su embarazo, va a ser un curso que va a tener una serie de implicaciones clínico-médicas, tanto para usted como para su niño, que son de la siguiente manera, ¿verdad? Exactamente. Eso sería lo más Yo creo que importante. aquí también hay una coincidencia en este punto, doctores, en el sentido de que también lo importante es romper lo que decía yo al principio de este bloque, en el sentido de decir, bueno, tú como hombre, tú como esposo, como papá ya en este sentido, pues tienes que también ser responsable, ser facilitador para que vayan al médico cuando ya se comiencen a embarazar, o si no quieren que se entere el papá que están teniendo relaciones sexuales, entonces que de forma voluntaria acudan primeramente. Yo creo que ese sería el primer comentario o la primer mensaje que les podríamos decir, es vayan al ginecólogo en cuanto, digamos, ya empiecen con una vida sexual productiva, o activa más bien, vayan, y si obviamente quieren o no querían, pero ya quedaron embarazadas, con mayor razón, porque esa es la parte de prevención importante. Y si estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, pues la orientación también va a ser importante, doctor, porque aquí en este caso estamos hablando que todavía hay rechazo, por ejemplo, de que debieran hacerse Papá Nicolau, de que debieran hacerse la colposcopía. Y en ocasiones, cuando el papá o el esposo inclusive sabe lo que le van a hacer, todavía entra el machismo y decir, no, espérame, o sea, yo no quiero que te vean allá. O tiene que ser mujer. O tienes que ser una doctora mujer, si no, ya nadie te va a dejar que atiendas a ese paciente. Aquí en este caso, hablando de las dos situaciones, vencer la barrera social, doctor, y la otra es, ¿qué es más importante ya ahorita? ¿Una colposcopía? Digamos, aprovechar el momento, ¿una colposcopía o el Papá Nicolau o ambas? Claro. Sí, un comentario antes. Sí, doctor. Habíamos hablado de que hay que prevenir las infecciones por virus de papiloma y se habla mucho sobre el preservativo. Serviría para un método anticonceptivo para que no ocurrieran los embarazos en adolescentes, o sea, tendría un doble beneficio. Correcto. Y en relación a la pregunta de qué sería más importante, el Papá Nicolau fue un método de escrutinio que se realiza hace más de 50 años o 70 años en algunas partes del mundo, y se usaba exclusivamente con la toma de una muestra prácticamente a ciegas. Es lo que alcanzara la vista del médico o la oscuridad que nos diera el hacer una exploración de ese tipo con el espejo. Pero en la actualidad ya tiene una falla prácticamente casi el 50% un Papá Nicolau tomado de esa forma. Entonces, haciéndolo junto con la colposcopía, aumentamos la precisión del diagnóstico hasta casi el 100%. Excelente. O sea, la colposcopía es un procedimiento que nos permite, un procedimiento con un aparato óptico que nos permite hacer aumentos desde 4% hasta 60 campos más. Entonces, con esto es muy difícil que podamos tener un error en el diagnóstico de una lesión por virus de papiloma. Les da una mayor visión para todo, y en este caso, doctor, pues también viene una maduración, ver que está maduro como para poder decir que esa es la parte de antes de decir, bueno, si la mujer decide que va a tener relaciones sexuales, que vaya al ginecólogo, y en este caso ya ustedes les podrán decir, ¿sabes qué? Sí estás apta ya para inclusive embarazarte o tener relaciones, o a lo mejor ni siquiera relaciones sexuales. ¿No, doctor? Ahora, aquí hay otro punto interesante en lo que son los embarazos de alto riesgo. Los factores, por ejemplo, ¿qué factores pueden influir tanto como para decir, híjole, yo quisiera embarazarme, pero sé que tengo X enfermedad, etcétera? ¿Cuáles son esos factores que habría que cuidar antes del embarazo? Bueno, como la medicina actual se basa en conceptos de evaluación de factores de riesgo, tenemos que decir que las mujeres normales, vamos a decir completamente normales y sanas, pueden tener factores de riesgo en donde está implicado, por ejemplo, su bajo nivel escolar, su bajo nivel nutricional, su bajo nivel y chance de acudir a un servicio médico, y eso puede condicionar así de sencillo un embarazo de alto riesgo, porque no le dan el valor al embarazo como debe de ser, la falta de cultura, todo se puede para ellos considerar como normal, no te pasa nada, y entonces casi ni van a la consulta, y ese es un factor de riesgo, eso es importantísimo.
Y ya no digamos que México, bueno, en México nosotros somos campeones mundiales del embarazo de alto riesgo. Valga. Tenemos También. pacientes que tienen válvulas cardíacas, que tienen falla cardíaca y Renales. están embarazadas. Desde luego que nosotros no las dejamos que se embaracen, pero ellas ya no llegan embarazadas al consultorio. Sí, ahí ya no hay que hacer. Tenemos pacientes diabéticas juveniles que en ocasiones tiene falla renal en ese momento y la paciente llega embarazada. Tenemos pacientes trasplantadas de riñón, embarazadas. Entonces vemos una gama de embarazos de muy altísimo riesgo. Y bueno, si se fijan desde valores de calificación de factor hasta desde bajo nivel escolar hasta estar enfermo realmente de una cosa grave, la paciente pues puede intercurrir casi por default en un embarazo de alto riesgo. Claro. Entonces, ¿con esto qué tendremos que decir? Que casi en las historias clínicas de las pacientes, casi todas, tienen factores de riesgo. Entonces, ahí tenemos nosotros que ser muy punitivos en estar vigilando la manera de cómo esa pareja vive, la manera como de esa paciente vive, la manera como de esa paciente se le tiene que informar, y no se puede generalizar el embarazo de alto riesgo. Cada paciente tiene que ser particularmente tratada y asistida para que tengamos el mejor resultado posible, tanto en el final de su embarazo, sea un parto o una cesárea, lo mismo obviamente que en el niño, Claro. porque también una mujer de alto riesgo convierte automáticamente a un niño de alto riesgo. Sí, no, o sea, Y esa es la va de consecuencia, la sí, mano, ¿no? va Por de la supuesto. mano, claro que Bien, sí. doctor, me gustaría que, doctor Martínez, ahorita ya que entremos a las conclusiones, si nos pudieras comentar en este sentido, una, lo que evalúas de la prevención. ¿El condón funciona o no funciona para, en este caso, ser seguro para la prevención del virus de papiloma humano? Y dos, en ese sentido, si desaparece con tratamiento quirúrgico o cuál es el tratamiento adecuado como para poderlo erradicar, si te parece. Claro. Entonces, vamos al corte y finalmente ahorita vamos a estar con las conclusiones, vamos a estar aquí con el panel completo, donde en un momento dado dejamos abierta la posibilidad de que nos llamen, que hagan sus preguntas y nosotros se las contestamos a través, obviamente, de que ellos nos orienten en cada uno de los temas de esa tarde. Vamos al corte, no tardamos nada, vamos con las conclusiones. En el Hospital Country 2000 estamos convencidos de nuestros valores: respeto, lealtad, responsabilidad, pero principalmente del sentido humano. Cuidamos de lo que es más importante en la vida, la salud. Y día a día nos comprometemos más con estos valores y los aplicamos en todo lo que hacemos. Es por eso que puedes poner en nuestras manos lo que más quieres en el mundo. Hospital Country 2000. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, pues ya regresamos a las conclusiones de este programa, que ha sido un programa muy especial. De hecho, he tratado de tocar varias especialidades porque están entrelazadas y además tenemos que acelerar el paso. Tenemos que ver que hay muchísimas más cosas que hacer en salud y obviamente en este caso la medicina privada estoy seguro que va a ser la solución de activar y de alguna manera hacer esta sinergia entre los especialistas y sobre todo abrirse a ser interdisciplinarios. Bien, pues como alguna de las partes que viene ya de cerrar esto, primeramente, doctor, si quisiera hacer tu conclusión, pero también tenemos algunas preguntas que el público nos hace sobre la cirugía bariátrica. Lourdes García, gracias por llamar a todos a los que va a mencionar. Lourdes García dice, ¿cómo funciona la pérdida de peso? ¿Cómo qué? ¿Cómo funciona la pérdida de peso una vez que se tiene la cirugía? Bueno, mira, la pérdida de peso, cada persona es diferente. Definitivamente, entre más peso, más índice de masa corporal tenga una persona, la pérdida de peso en estas personas es más acelerada. Conforme avanza el tiempo, en el primer mes se pierde más peso, luego es menos, y después tenemos que ir
paulatinamente que estas personas vayan perdiendo peso con control. El chiste es perder peso en grasa y no en proteína. Entonces es ahí la ayuda que tenemos que llevar. Y también para que tengamos éxito en la cirugía, pues estas personas tienen que llevar una buena alimentación, un cambio de estilo de vida. ¿Verdad? De hecho es una pregunta que nos hace Manuel Jiménez. ¿Es muy estricta la dieta después de una cirugía bariátrica? Fíjate que no es muy estricta, simplemente se requiere de un orden, porque son algunas cosas que hay que restringir, aquellos alimentos ricos en calorías, que es el problema del paciente obeso, porque su metabolismo de estas personas son metabolismos que pues definitivamente con pocas calorías suben de peso, y hay gente que hasta con 1200 calorías está subiendo de peso. O sea, se restringen las calorías, pero realmente es una dieta muy adecuada, muy fácil, es casi normal. Simplemente es una dieta sana, quita comida chatarra, quita exceso de hidratos de carbono y te puede ir muy bien. Obviamente, pues llevando tu orden, tus controles que vamos haciendo de vez en cuando. Correcto. Y tus niveles adecuados de proteínas. Ok, Mauricio Venega nos pregunta qué porcentaje de éxito tiene esta cirugía bariátrica. Bueno, es que hay diferentes tipos de cirugía bariátrica. Para ser muy rápidos, porque el tiempo es muy recortado, tenemos el bypass gástrico como una cirugía mixta, como siendo hoy por hoy, sigue siendo el estándar de hoy en cirugía de obesidad. Y la otra opción es una manga, que es una excelente cirugía. Entonces hay que clasificar al paciente a quién le puede ir bien con una o con otra cirugía. ¿A quién no hay que ofrecerle una manga? A los pacientes diabéticos, porque con un bypass nos va mucho mejor con un diabético, porque vas a controlar metabólicamente a ese paciente. No hay que hacerle una manga a la gente que tiene reflujo, que tiene agruras, porque es una cirugía de alta presión y vamos a aumentar el reflujo gastroesofágico. Y no hay que hacerle una manga al paciente que es gran consumidor de calorías, porque vas a ver pobres resultados. Claro. ¿Verdad? Perfecto, doctor, pues agradecerte que hayas estado con nosotros esta tarde, un tema muy interesante. Y bueno, ahora continuamos con el doctor relacionado con lo que es el cáncer de próstata. En este caso, doctor Rodríguez, nos pregunta José Luis Monroy que qué factores aumentan la posibilidad de generar este cáncer. Le decía, en primer lugar, la genética. Segundo, la alimentación. O sea, la alimentación rica en grasas animales y pobre en vegetales y en legumbres. Está muy demostrado, por ejemplo, los beneficios de los derivados de soya a través de sustancias que se llaman gentisteína e isoflavonoides. Entonces, eso es universal como inhibidores de los efectos hormonales indeseables de derivados estrogénicos. El peso y pues uno de los factores de riesgo más importantes, que esto todavía no podemos luchar, es la edad. Obviamente el cáncer de próstata es una enfermedad entre la sexta y séptima década de la vida. Pero en lo demás sí podemos influir nosotros. Perfecto. En la dieta, en el ejercicio, en un peso normal. Que de alguna manera aquí Saúl Suárez, que es otra pregunta. Saúl, gracias por llamar. Él dice que tengo problemas al orinar. Puede ser cáncer, a lo mejor lo que comentas, puede ser ¿no? un crecimiento prostático, puede ser una prostatitis. Inclusive pueden ser patología del ano, o sea, la gente que tiene una criptopapilitis, que tiene una fisura anal, el espasmo del esfínter anal da espasmo hacia adelante. Entonces, pues hay que hacer una buena revisión integral, ¿sí? Sí, no, entonces aquí con el urologo y pues que nos dé una revisión de todo, ¿no? Perfecto, excelente. Bueno, para lo que es el BPH, doctor, nos pregunta Olivia Gastelum, si los hombres también pueden contraer el BPH. Claro. Lo pueden adquirir y lo pueden transmitir. Por eso es importante que la protección, la prevención lo haga también el hombre. Ese es un punto que comentábamos, se habla mucho de que si el condón puede o no prevenir, en este caso, a lo mejor a nivel vaginal, un poco a nivel de vulva, pero el contacto que puede haber piel con piel. Sí, claro. También puede ser, ¿no? Lo más importante del preservativo es que va a evitar el contacto pene o infecciones con el cuello. Claro. Que el cuello es el principal sitio donde se puede producir el cáncer en la mujer. Entonces es muy importante. ¿La vacuna? Sí, la vacuna pues es importantísima. El problema es que se le está aplicando exclusivamente a las mujeres. Si también se aplicara a los hombres, se bajaría enormemente la ¿El tratamiento quirúrgico de las lesiones se sigue haciendo con láser? Sí, normalmente lo hacemos con cono, que es un corte en forma de un cono. Y el láser. El láser. Sí, la crioterapia prácticamente lo usamos para ectopias o para ulceritas de cuello. Pero sí, tiene que seguirse siendo conos y tiene que seguirse siendo láseres. Depende, hay que valorar al paciente, no se le va a hacer a todos. Perfecto. Bueno, y estaba también un poco relacionada esta pregunta, doctor, que si el virus de papiloma humano interfiere con la capacidad para quedar embarazada.
Sí, sí Nos interfiere. pregunta Y hay Miranda estudios mundiales en donde está comprobado que lesiones que tienen actividad viral, tanto en el hombre como en la mujer, baja, disminuye su potencial y también es, bueno, es algo en relación a ello. No al 100% genera infertilidad. De hecho, hay muchas embarazadas que traen lesiones, hay muchos hombres que traen lesiones y pueden fecundar. También la embarazada que tenga lesiones de virus del papiloma, por supuesto que es un embarazo de alto riesgo, aunque sea muy localizada la enfermedad. Perfecto. Bien, pues doctor Rodríguez, doctor Martínez, doctor Armas, pues muchísimas gracias, doctor Orozco nuevamente. Creo que ha sido algo muy productivo y bueno, ojalá que pudiéramos seguir desarrollando cada uno de los temas porque creo que son muy vastos y es algo que hace muchísima falta. Claro. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer un comentario final, doctor. Bueno, el comentario final sería que, por ejemplo, en el embarazo de alto riesgo y como todas las cosas en medicina, lo ideal sería prevenir cualquier problema médico que se pueda tener. Vamos a decir cómo podemos prevenir un embarazo de alto riesgo. Lo ideal sería, bueno, que tuviera la mujer una consulta preconcepcional, pregestacional. En el caso de que no, la situación queda de manera muy directa para el ginecobstetra, tratar de diagnosticarlo, detectarlo lo más tempranamente posible para mejorar el curso y la evolución de este embarazo. Entonces es importantísimo que pues pudiéramos ver a las pacientes antes, obviamente durante y al final del embarazo por sí solo para poder valorar esa evolución. Sí, yo creo que Ese es aquí el punto. nuevamente sería reforzar el mensaje de la prevención. Creo que en cada una de las especialidades médicas, totalmente. si no se hace la prevención y si no se cambia el estilo de vida, obviamente vamos a tener consecuencias cada vez más fatales. Por supuesto que el tiempo apremia, el tiempo no se recupera y lo que tú dices, doctor, y lo que han comentado ustedes, es bien importante acudir al médico, sobre todo en este sentido también al especialista, porque el hecho de que se tengan tantas especialidades y con alta calidad y obviamente con una infraestructura que se tiene para derivarlo y hacerlo adecuado, con seguridad a nivel hospitalario donde se hacen todos los procedimientos que se han estado hablando, creo que todo eso nos lleva a que aquí en Guadalajara tenemos el mejor nivel médico desde el punto de vista académico, de infraestructura y sobre todo de calidad en el servicio. Y si le agregamos la parte humanitaria, que la verdad esto se nos da, la verdad es que vengan aquí a Guadalajara a atenderse y ustedes que están aquí, pues aprovechen que están en Guadalajara y que tenemos esta infraestructura médica envidiable para muchos otros estados de la República. Doctores, muchísimas gracias por atender, muchas gracias por su experiencia vertida en este programa y yo me despido de ustedes como todos los jueves. Ricardo Ursúa, los espero justamente dentro de 8 días en otro programa más en Acontecer Médico, un tema que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad también. Vienen las Navidades, así que dentro de 8 días creo que les va a gustar el tema que vamos a estar desarrollando. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.